Te has convertido hoy en el... ¿Hoy qué eres? ¿El malo de la película? Solo te faltaba darte la vuelta y estar haciendo Mini así. yo, ¡Ah! mini yo. Perfecto. Tranquilos, queridos espectadores, no nos hemos vuelto locos. Simplemente es que Gaby se ha girado con un gato encima y parecía el malo del Inspector Gadget y me he muerto de risa. En fin, seguimos que acabamos de empezar. ¿Qué ¿Esto pasa, cómo se llama? compañero? Carmen. Carmen. O sea, ¿te has dado cuenta de un detalle? ¿Cómo han cambiado los nombres de niños y de animales? Ahora los niños se llaman Bruno y ahora los perros se llaman Antonio. José Luis. Yo tengo un vecino No, que tiene el su perro que se llama José Luis, cosa que me parece fascinante llamarle al perro José Luis. es Bueno, en maravilloso. fin, lo primero de todo, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca hoy que vamos perdidos? Seguimos bajando y ahora nos vamos a parar en la cadera y en la rodilla. En la cadera y la rodilla, otro granito de la bipedestación humana. Como Total. siempre, una vez más, Un un capítulo capítulo más, vamos a más. seguir con los conceptos de la marcha humana, otro ítem más. Y como siempre, si te acabas de unir al programa, lo vamos a hacer con mi compañero aquí en este lado presente, Gabriel Garrido Barragán, devoto, neurólogo, un gran posturólogo y, por supuesto, probablemente ahora el podólogo más bailón de las redes. Un aplauso, por favor, para Gabriel Garrido Barragán. Sí, señor. Todavía hay gente que baila más que yo. Bueno, esto no, Vivan Podiatry no sería posible sin este caballero de aquí, Doctor Brain, mi brain, biólogo, ortopeda, ortopodólogo, máquina, de Original One en Instagram, Don Brain for Fit, y estamos encantados de presentaros a Big Bang. Podiatry, vamos a... Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más al podcast del pie para todos. ¿No oyes eso, Brain? Es el Big Bang Podiatry. Muy bien. Lo primero, hoy, antes de darte paso, voy a darte un par de cosas. Lo primero, decirle a todo el mundo, como siempre, recordaros que tenéis todos los capítulos de la marcha humana, que siempre son los numeritos pares, que también en YouTube lo tenéis ya organizado en una carpeta, que está, por si los queréis ver, todos del tirón. Está todo organizado en una carpeta como si fuese una playlist, igual que el de los materiales. ¿De acuerdo? Entonces, hoy hablaremos de pierna, sobre todo la articulación esta coxofemoral, que probablemente sea el cambio más poderoso que nosotros tenemos, respecto a los cuadrúpedos. Recordad que nosotros venimos de ancestrales, de Con especies Carmen. ancestrales cuadrúpedas, ha de haber un cambio muy poderoso, sobre todo en el rango de movimiento y en la potencia que aguanta y la disposición de esta articulación coxofemoral. Pero para ello hay alguien que lo hace mucho mejor que yo, esto de hablar de la marcha humana y de sus ítems, y es aquí presente. Por favor, Gabriel, ilústranos con tu maravillosa sabiduría de la marcha humana. ¿Quién? Who the fuck? Bueno. También recordarle a nuestros espectadores y a nuestros oyentes que se está acercando el final de la primera temporada de Big Bang Poetry, pero no es el Sí, final David. del podcast. Estamos parando para descansar, coger aire, llenar nuestros pulmones y venir mucho más fuertes en esa segunda temporada con mucho más contenido porque veo que está gustando mucho el podcast. Señoras, señoritos e hipoglúcidos, estamos ultimando fleco con nuestros patrocinadores para ver si nos renuevan para una segunda temporada. La cosa va bien, pero si nos ayudáis con vuestros likes, va a ir mejor. Eso nos los Está hacen ver gustando. Sí. nuestros seguidores en las redes sociales bastante. Gracias. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo. Esto es una pequeñita locura, así que nada, seguimos. Pues hoy vamos a hablar de la articulación coxofemoral, la cadera, eso que le duele a tu tía Paqui de 60 y pico años por la osteoporosis aquí en Andalucía. Y vamos a hablar de la rodilla, quizás la articulación que más en Andalucía tiene artrósiles en función de la persona que te encuentre. Y son dos articulaciones que son indispensables para la marcha humana, principalmente porque no hay marcha sin cadera, quizás la cadera sea el centro de esa marcha, quizás la articulación más potente a nivel de marcha, porque va a controlar todo ese desplazamiento del centro de gravedad, pero
también es muy importante, bueno, todas las articulaciones son importantes, pero desconocemos mucho el gran papel que tiene la rodilla como el gran freno de la marcha, porque es la articulación que va a controlar que tu centro de gravedad, que es la fuerza que tú vas a imprimir al suelo, o cómo se refleja tu peso en el planeta Tierra, básicamente, no se nos disparate, se vaya excesivamente hacia adelante o se quede excesivamente hacia atrás y te pegues un trompazo de la leche. Por eso tienen tantísima repercusión en la marcha. La cadera es una articulación con muchísimo movimiento, la rodilla no lo es tanto, pero ambas forman un tándem perfecto para con otro elemento de la marcha que nos queda por comentar, que ese sí le dedicaremos un especial capítulo aparte, que es el pie. Forman Big one. forman un trinomio cuasi perfecto, porque en la vida no hay nada perfecto, para controlar esa unidad pasajero que es el tronco. Tanto la cadera como la rodilla forman parte de esa unidad, lo diré, unidad locomotora, porque es la que van a imprimir prácticamente todo el movimiento, y se van a encargar, pues gracias a sus grandes rangos de movilidad, frenar ese tronco, frenar esa caída del tronco, porque obviamente el tronco pesa muchísimo más que lo que es la cadera y la rodilla. Entonces, si no tenemos algo que haga stop, hay muchísimo pop y volvemos a los capítulos anteriores de la marcha, quizás al primero, al original one, al beta. Ay, aquel primer episodio. Qué jóvenes éramos. Corría por allá 2024. Qué nostalgia. Test, donde tu cerebro te va a dar todos los recursos posibles para que tú andes sin caerte. Entonces, cómo esa cadera y cómo esa rodilla funcionan al unísono junto con el pie para imprimir la fuerza necesaria para que tú andes y para que tu tronco y el peso de tu tronco no te desequilibre y te caigas, es una tarea evolutiva que le voy a dejar a mi compañero Brain que explique porque es fabulosa. Yo, como siempre, os voy a hablar siempre de la parte, bueno, de lo que me gusta hablar de biología, porque no me gusta verlo, o ya que lo he hecho, no me gusta verlo perdido, ¿no? Mis padres me lo dijeron, digo, no estudies biólogo, que te vas a morir, no estudies biología, que te vas a morir de hambre. Y así se ve que he acabado siendo podólogo, que no tiene nada que ver, ni quería tratar seres humanos, es una maravilla. En fin, entonces, lo que más me gustaba de esto es la parte de desarrollo embrionario y la parte de evolución. Entonces, siempre esta escalera comparativa es muy entretenida de ver tal como se ha levantado el tronco. Evidentemente, esta coxa, esta articulación coxofemoral no se puede entender, bajo mi punto de vista, sin la disposición actual de la columna. Si no has visto el episodio de la columna, a eso vamos y lo tendrás probablemente también partido en dos partes. Entonces, esa disposición de la columna vertical no puede... a ver cómo os lo explico para que lo podáis entender todo el mundo. No puede coexistir con una espina ilíaca alta y estrecha. ¿De acuerdo? Porque ese movimiento de columna vertical en todas las direcciones conlleva una basculación a nivel de pelvis y por lo tanto si esa pelvis es estrecha y alta, nos caeríamos para un lado o iríamos... Quique Tembleque, querido espectador post-millennial, era un gusano que temblaba, temblaba y temblaba hasta tirarte todas las cosas que tú le apilabas. Búscalo en el Google o búscalo en YouTube. Junto al cocodrilo sacamuelas, era lo mejor de las tardes de domingo. Que pareceríamos Quique Tembleque. Si me estás viendo en YouTube, es este exactamente el movimiento que haríamos. De hecho, actualmente la lumbar dispuesta encima de este plato, de este cuenco, de esta zona cóncava, que es la pelvis actual corta, perdón, más corta y más ancha, nos da una base de sustentación para la columna perfecta, aparte de las articulaciones en sindesmosis y todo esto que hay dentro de la propia pelvis, que le dan una gran estabilidad. Entonces, esta zona, esta coxa, en el cuerpo humano tiene que aguantar todo este plato. Por lo tanto, la coxa se desarrolla agrandándose y redondeándose aún más para crear un sustento perfecto. Lo lógico sería que tuviese una parte un poco más plana para hacer un plano, pero entonces no articularía de la misma forma, por lo tanto la marcha bípeda ya no sería eficaz, ya sería un cizallamiento, como en cualquier persona que podáis apreciar que tiene artrosis a nivel de coxa o que no encajan bien el acetábulo y el cóndilo, podéis ver que esas marchas son tan eficaces y es directamente debido a esto. Entonces,
¿Cómo evoluciona el ser humano para poder realizar una marcha eficaz en base a esta articulación coxofemoral? Al achamplar. Achamplar, otra palabra que me acabo de inventar. Maravillosa palabra. Totalmente. Achamplar es otra de las palabras que podéis añadir al diccionario anti-RAE de Brain. Un glosario de las palabras que se está inventando Brain en este, Hombre, en este lo programa, ¿eh? podríamos poner en venta por 19,99 USD. Ya en Amazon Prime. Ya en Amazon Prime. Perdón, Entonces, que no podemos seguimos, decir seguimos. patrocinadores. Ah, ponemos un pitido, todo bien. Eh, Entonces, em, este aguante lo que permite es que los músculos glúteos que antes erectaban y aguantaban la espalda se conviertan en unos maravillosos estabilizadores de cadera, que lo hablamos en la propia pelvis, ¿eh? Realmente Sí. estamos haciendo como un anexo a esto. Entonces, esta articulación coxofemoral gana espacio, los músculos glúteos ganan espacio y por lo tanto ya podemos realizar una marcha bípeda y eficaz simplemente con un precio que hemos pagado. Resulta que a nivel de rango articular, la extensión de cadera se limita un poco más en el ser humano hacia la parte posterior. Entonces es la diferencia con nuestros ancestros que iban a cuatro patas con el knuckle walking. Sí que cuando se disparaban, la elongación de la cadera pasaba del rango articular que tenemos nosotros. Ese es el único precio que hemos tenido que pagar para realizar una marcha bípeda, poder mirar de forma frontal y con unas vísceras aguantadas encima de un cóncavo igual que la columna. Para mí, Maravilloso. de nuevo, Es espectacular, maravilloso. espectacular otra vez. Sí, 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 sí. El evolucionismo, lo que es la evolución del ser humano, me parece algo que es casi perfecto y que nos estamos cargando a base de bien. Fijaos que si nos remitimos a la entrevista, ¿no?, que hicimos con Nuria, en ese capítulo que hablábamos del suelo pélvico, una de las cosas que Bueno, ella claro. achacaba mucho al tema del suelo pélvico, o que uno de los tips que dio como reconocimiento del suelo pélvico, es esas caderas congestionadas pequeñas en anteversión que tienden a desestabilizar más a la cadera, tienden a cambiarle un poco de rango a esa musculatura glútea, a esa musculatura abductora que tanto miramos, ¿no?, los podólogos con esos test pelvitrocanterios para ver si la pelvis es estable. Pero a mí me encanta también el papel que tiene en la cadera la musculatura de los pelvitrocanterios, que no están, o sea, se pueden considerar como parte de ese suelo pélvico, ¿vale? Pero hacen un papel fundamental y cuando venéis mucho diagnosticados de esa falsa ciática o ese síndrome del piramidal, o muchos por trocanteritis o tal, estos músculos tienen un papel fundamental porque son músculos muy pequeñitos, pero que tienen mucha fuerza, ¿vale? Y que son capaces de sustituir al gran deltoide glúteo, que es hablar palabras mayores. Quizás, si nos están escuchando fisioterapeutas y que nos corrijan si nos equivocamos, esos pelvitrocanterios podrían asemejarse y simular a esos manguitos rotador del hombro, ¿vale? Que se lesiona siempre que el deltoide del hombro no es capaz de asegurar esa estabilidad, ¿no?, de la articulación glenohumeral, de la articulación de la cadera de aquí arriba, del miembro superior. Al fin y al cabo son extremidades y tienen muchos símiles. Y es una musculatura que, oye, que como nuestro hashtag que integramos en ese capítulo de Mira más arriba, no solemos Talita, que tenga que venir yo a decirte que entrena escudo. Una torta es lo que te va a celebrar si no lo entrenas. o se nos suele olvidar muy rápido, por lo menos en mi caso, es una musculatura que tengo que repasar mucho porque son muchos pequeños musculitos que tienen una gran acción. Van a estar muy demandados cuando la marcha no es eficiente o cuando existen esas grandes marchas en guadaña o cuando, como hablaba Nuria, como ha podido explicar aquí Brain en esa parte de evolucionismo, existen esas caderas congestionadas, esas caderas en anteversión que no son eficientes para la marcha porque le cambian muchísimo el torque de acción. Deciros que, bueno, todos o casi todos, entiendo que los podólogos que estamos por aquí, pero la gente de calle no lo sepa, cuando vienen pacientes, por ir bajando ya un poquillo, con esos problemas de rodillas, quizás tenemos que mirar sí o sí a la cadera, porque cuando la cadera no tiene ese rango de movimiento que necesita, o cuando el pie no tiene ese rango de movimiento que necesita, la que va a sufrir es esa articulación de en medio, esa bisagra, que en animales cuadrúpedos
no es tan grande y casi siempre va en semiflexión. Fijaos que, si me equivoco, me corriges. Fijaos como en el ser No, no. humano, ¿no? En el ser humano es necesaria esa flexión de rodilla. Parece que siempre nos dicen, anda con las rodillas un poco más estiradas. No, necesitamos esa flexión de rodilla porque esa flexión de rodilla junto con esa flexión de cadera es lo que va a frenar el impacto y la caída del tronco en la primera fase de la marcha. Luego es fundamental que ese psoas ilíaco, esos extensores de cadera, esos extensores de rodilla, te den esa capacidad de control excéntrico, es decir, vale, te permito que por pura acción de la gravedad del impacto flexiones para aguantar y para mí es algo que cuando yo evalúo la marcha de mis pacientes, em, casi que me fijo muchísimo, más que si el pie va más en pronación, más en supinación, es, oye, la rodilla está y la cadera están flexionando bien o están sobreflexionando, porque sabemos que el exceso de esa flexión también es mala porque cuesta más energía recomponerse y salir hacia adelante. Algo que tengas que comentar. Vamos a dar la frase que alguna vez, y no es una broma, esto es así, aunque ya sé que los que estamos en el mundo nos parece terriblemente lógico, pero hay gente ahí fuera que no lo concibe así. No, no, Sí, la así es. rodilla forma parte o está directamente, es una consecuencia de una mala pisada. Siempre, ¿De acuerdo? ¿Vale? siempre. O bueno, o incluso la posición de la rodilla está relacionada con el pie. Lo que quiero decir es que tanto monta tanto y por extensión se Y nos sale va a la la cadera función. y por extensión a todo el cuerpo, como estamos intentando poner de manifiesto con el hashtag Mira más arriba. Sorprendentemente, o para nosotros sobre todo, no nos volvamos locos, sorprendentemente hay gente, incluso profesionales, que esto me ha llegado, que la rodilla no está relacionada con el pie. Entonces, no, vamos a cambiar esto desde aquí, vamos a tener en cuenta que toda la cadena, toda la extremidad inferior depende o es consecuencia y causa con el pie, es decir, cambia todo. Entonces, pensad que la rodilla en el ser humano, a diferencia, y esto es muy importante, a diferencia del simio, la rodilla del simio no aguanta el peso en una posición estable de cuatro patas, no aguanta toda la carga de peso, sino que aguanta una ligera mitad y además lo hace en una mayor flexión, por lo tanto lo que está aguantando prácticamente es el cuádriceps, la rodilla queda casi fuera, bueno, fuera del centro de edad. Fuera del Entonces, centro, ¿no? cuando se ponen a dos patas, al tener el fémur un poquitito más corto y más recto, no pueden estar, no pueden estar en bipedestación mucho rato, cosa que en el ser humano cambia. Y esto es mucho rato en bipedestación y las adaptaciones que tiene esta rodilla para poder conseguir eso son fuente de problemas y de dolores, Sí, sí, y sí, lo sí, sabrás sí. más que nadie. Me duele las rodillas porque hay gente que necesita, por culpa de su laxitud, por culpa de su posición, por culpa de su centro de gravedad, necesita una hiperextensión, lo que significa un bloqueo total de la rótula. Eso provoca una activación muscular Eso hacia sitios, significa pero cuando siempre, sí o llevamos sí, un sóleo trabajando en hipertonía. en Siempre. hipertonía, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, y esto es también cuando hablamos de, ¿eres hiperlaxo? Sí, también hay que estirar la musculatura posterior. Sí, También hay que trabajarla y hay que sí. elongarla porque ese sóleo se tiene que relajar. De hecho, Pero hay algo chicos, más a partir de aquí. de hecho, Dime, dime. chicos, un inciso. Se gana masa muscular estirando. Los estiramientos no son el diablo. Ojo, Bienvenidos al ser humano y su antigravedad. si trabajamos No, bien no. el trabajo excéntrico, ¿vale? Porque estirar 10 segunditos un músculo no es hashtag, bling, perlazo, no es un trabajo excéntrico. El trabajo excéntrico es llevar a la musculatura a su máximo rango de alargamiento y mantenerlo ahí un tiempo necesario en función de cada persona. Mm, Siempre que hablamos de ujú. dosificación, va en función a la Sí, sí. persona. Se gana masa muscular. Se gana muchísima más. No se gana más masa muscular que el trabajo a lo mejor concéntrico, pero oye, estaba rondando por ahí. Y es que fijaos, casi toda la marcha es trabajo excéntrico. Es trabajo de aguantar Mm, peso. Es trabajo de intentar que la articulación no se desencaje por el impacto o intentar a que la articulación se adapte al impacto que vas a sufrir, frenar y a partir de ahí recomponerte y avanzar, que son vale. las últimas etapas. Y eso se hace con muy Sí, poca sí. energía. Luego, a lo mejor los problemas esos de marcha necesitan más trabajo excéntrico que concéntrico para empezar. Y rodillas que son muy laxas, que se ven así con esa hiperextensión, necesitan trabajar el sóleo
de otra manera, con Sobre rangos todo. más Sí. óptimos, con mucha carga excéntrica, para poder, oye, que tus ligamentos son laxos y no vamos a ponerte la rodilla derecha, pero tenemos que darle la capacidad de que vaya hacia otro sitio que por su anatomía no puede. No puede, correcto. Además, sí, ya que me da muy bien que hablamos de la zona misma, el recurvatum es cuando nosotros tenemos las rodillas hacia atrás, para todo aquel que no conozca la jerga, tenemos las rodillas hacia atrás, pero además hay otro hándicap potente que no tiene que ver, no es un ítem de la laxitud, sin embargo, es una consecuencia a ratos prolongados, cierre de caderas y sobre todo, una carga ponderal potente. Cuando nosotros estamos mucho rato de pie, la rodilla tiene una mínima capacidad de valgo debido a la posición del fémur y hacia ahí van todas las caras. Cuando hablamos de valgo, son estas rodillas en X que están dispuestas como mayor eficacia a nivel evolutivo para guardar el peso cuando llevamos mucho rato de pie. Es decir, la rodilla se me va cerrando poquito a poco. Si además nosotros entendemos una sobrecarga ponderal o una disposición de materia grasa en la zona abdominal, sobre todo, o mucho peso mal situado, que insisto, no hablemos de peso, no hablemos de un número. Un número alto bien colocado tiene una disposición de cargas bien colocada y una tonificación muscular bien colocada. Un peso mal colocado, es decir, sin control, nos va a debilitar o medializar siempre esas cargas centrales. Y eso es una adaptación que es por la cual podemos pasar tiempo sacrificando articulación de rodilla, cojinetes de la propia rodilla y, como has dicho muy bien antes, esos músculos que son héroes en estas caídas de rodilla, que son los pelvitrocanterios, haciendo un trabajo excéntrico para que no te acabes cruzando una rodilla con la otra. Entonces, eso es un gran rasgo evolutivo, la capacidad de valgo y, sin embargo, lo lesivo que puede llegar a ser si intentamos mejorar o controlar. Fijaos que cuando hablamos de valgo o cuando los que son terroristas del valgo, antiterroristas del valgo, no, que son terroristas del valgo, perdón, no les cuesta muchísimo entender esto. El peso, o sea, se maneja mejor hacia adentro porque la gravedad te tiende a tirar al suelo. Entonces, todo lo que acerques el peso al centro de gravedad va a tener mejor gestión tu cuerpo porque va a utilizar esas leyes físicas que nos rodean para poder oponerse a ese peso. Que sí que la rodilla tiene que ir hacia afuera en el impulso, todo lo demás, pero quizás le prestamos demasiada atención al posicionamiento anatómico de esas rodillas en valgo, como bien has dicho, eso puede ser algo anatómico normal, funcional e incluso rentable, y quizás perdemos una de las variables que para mí es la que más cambia toda la marcha humana, que es la velocidad. Si ese valgo no se controla por la velocidad a la que cae, significa que la gestión que está haciendo tu peso, que está haciendo tu cuerpo de tu peso, no es apropiada, aunque tú no tengas sobrepeso. Me pasa, si alguno me sigue, correcto. si alguno me sigue en el Instagram personal o me sigue en el Instagram y me gusta. Una de las cosas particulares de la podología con respecto a otras disciplinas sanitarias es que analizamos la funcionalidad y la estructura a la vez. Este binomio es importantísimo. Subir mis vídeos marcando mis RM y yo por mi laxitud articular tiendo a, cuando cargo mi RM de sentadillas, tiendo a meter un poco las rodillas hacia valgo, pero si os fijáis es un valgo que está bastante controlado porque soy capaz de llevarme las rodillas hacia afuera. No podemos volvernos terroristas del valgo porque ahora aprovechar, No. esto lo estamos grabando mediante que se juegan los Juegos Olímpicos, mientras que se practican los Juegos Olímpicos, aprovechar, poneros halterofilia o los maratonianos y mirad los valgos que tienen los halterófilos cuando hacen los clean and jerk con 280 kilos. Que tú dices, hostia, se ha reventado la rodilla. No. Está completamente controlada la velocidad de ese valgo y además es súper eficiente. Y para terminar un poco lo que es el tema de rodilla y cadera, ¿vale? Voy a hablar de una parte rápida visceral. Fijaos, siempre se nos ha dicho que el fémur es el hueso más largo del cuerpo y la tibia está ahí con él. Vale. Sin entrar en disimetría, sin entrar en nada de eso. La función que tienen los huesos largos a nivel visceral no solo es la de sostén, que también, es la de fabricar sangre. Sí. Una mala gestión, o sea, tiene dentro la médula amarilla, ¿vale? Para los que no lo sepan, los huesos tienen dentro médula amarilla que se encargan de fabricar células madres sanguíneas que hacen que fabrican glóbulos rojos nuevos, básicamente.
Cuando, cuando esos huesos que son tejidos vivos, que necesitan de fuerza y de impacto para regenerarse, no son capaces de gestionar bien la carga, posiblemente tampoco sean capaces de gestionar bien su función principal, que es la de la fabricación de sangre. Luego, a lo mejor esa anemia que aparece por ahí es una mala gestión de cargas porque no le estás dando el impacto necesario a tus huesos para, oye, que puede ser o no, para que ellos, como tejido vivo que son, se vayan regenerando, se vayan renovando y vayan fabricando esa función. Que vayan Muy realizando esa interesante función. esto de acá. Tía, perdona, pero me acabo de quedar. O sea, la relación de una anemia con una mala posición de, o una falta de impacto óseo me parece. Ahora me has dejado en calçotets, ¿eh? Que se dice por aquí. Puede ser. Pero Obviamente no, hay factores me refiero. nutricionales, hay factores No, nutricionales, o pero. sea, nada es, en el cuerpo nada es No, causal, no, no, todo. Ajá. todo es influyente. Y oye, los huesos largos fabrican mucha sangre. Y si no, Nada es y el hueso, causal, todo es influyente. todo es influyente. O sea, nada es, Joder, ¿cómo no, estás hoy, esto nen? pasa, no, esto pasa por esto. No, no. Esto pasa por esto, tiene más probabilidades. Pero que habrá factores que le influyan, sí. Si eres una persona sedentaria con una mala gestión de alimentación y encima el impacto que sufren tus huesos es mínimo, la regeneración de tu calcio es mínima. Si el hueso no puede regenerarse bien, tiende a morirse, no va a hacer su función principal, que es la de Ah, fabricarte sangre. Luego tus glóbulos rojos, para mí, no van a estar completamente regenerados. Fuera parte de todo lo que implica una anemia, falta de hierro, Si no te digo que me lo mejores, igualamelo. falta de tal, falta de cual, pero para mí es una cosa que boca hay que dorada, pensar. ¿eh? Pañuelada, pañuelada con esto. Me acabo de quedar, o sea, yo mismo acabo de alucinar y esto va a requerir 3 voces en off, como mínimo. En fin, lo que te decía, me acabas de dejar de piedra. De hecho, he tenido que recordar lo que quería decir para acabar de cerrar un poquito el tema. Bravo por esta intervención, o sea, me parece. Yo, de verdad, como más hacemos el del cuerpo humano, más me habría gustado tenerte de profe de anatomía. No, Me lo habría pasado muy bien. Habría estado muy divertido todas esas relaciones, segura, porque habría estado muy segura. divertido investigar más. A lo que os decía, un aplauso, por favor. A lo que os decía, el tema es, tenemos la manía de que nos digan, desde como profesionales, pongan un nombre a lo que hay. Tienes las rodillas en valgo, vale. Tienes escoliosis, vale. Tienes el pie plano, vale. Tienes el pie cabo, vale. Estas cosas son nomenclaturas de una disposición física, de cómo está puesto el cuerpo. Nada más. Nada No más. significa que te vayas a morir, ni significa que te tenga que doler, ni significa que camines mal, ni significa que no sepas caminar. Ni una de ellas. Hay gente que, como hablábamos, una cosa es la estética y la otra es la función. Y como podólogos, y esto quiero dejarlo claro para todo el mundo, como podólogos, al menos mi esfuerzo principal es que la función siga siendo óptima, correcta y eficaz. ¿Sí? Óptima, correcta y eficaz. Puedes tener una gran función sin que te duela nada, ni te moleste nada, ni tengas ninguna articulación sacrificada, con un valgo de que son 8 centímetros entre los maleolos. ¿Por qué? Porque tienes un sobrepeso, porque has tenido siempre un pie plano hereditario, como tenéis publicado en algún caso, probablemente mío, que son gente que ya el valgo es un trabajo de vida. Yo en ese momento, en esa estructuración ósea, por mucho que el dibujo sea valgo, yo no puedo modificar ese valgo, porque ese valgo es lo que le está dando la función a este caballero debido a los pies que tiene o debido a las caderas que tiene. Por lo tanto, una persona con 40 años no le quiero cambiar el valgo de nada. Lo mismo pasa con lo que hablamos en la columna, con la escoliosis. Sí, hay mucha gente que tiene escoliosis, mucha gente que tiene un poco de curvatura por todas las cosas que hablamos en el capítulo de la columna, ya sabes dónde está. ¿Vale? No significa que eso tenga que ser un problema. No significa que tenga que ser un problema. ¿Me cursa con una dismetría? No. ¿Me No. cursa? ¿Está perfectamente compensada? Sí. ¿Me Sí. duele algo? No. ¿Está la espalda No. reforzada de esto? Sí. Sí. Pues muy bien, eres como si me dices si eres rubio o moreno. Por lo tanto, rodilla y cadera son dos ítems cruciales en la marcha humana y directamente relacionados con el pie. Sin embargo, no confundamos la morfología con el diagnóstico Con el patológico. diagnóstico Muy patológico. importante. Y con esto, yo hoy creo que hemos Cerraba, dado pero cerraba del cerrado. todo. Maravilloso. Maravilloso. Ahí lo tenéis. Dejo caer el micro, que lo tengo aquí. ¡Bam! A los Raper. ¡Pum!
Y, por favor, de nuevo, espero que hayáis Disfrutado. os hayáis ido con ideas muy claras. Muy claras. El Big Bang. Muy Poetry. claras. Nos vemos en la próxima. Y hasta aquí llega el episodio y la expansión de la podología de hoy, de la mano de Big Bang Podiatry. Si te ha gustado, ayúdanos con tu like y un bonito follow en nuestro Instagram y YouTube en @BigBangPodiatry. Nos vemos en el siguiente estallido de sabiduría. Chao, chao.